amigos rotarios, invitados especiales. Es para mí un alto honor volver a hacer uso de la palabra desde este podio, destacándoles que lo hice por primera vez hace 44 años y fue en ocasión de referirme al Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, y recuerdo que el que me introdujo, que hizo la presentación, fue nuestro compañero rotario, el escribano Filiberto Ginso Gil. Los temas que se me han asignado para ser tratados en mi exposición refieren, por un lado, a la batalla de Sarandí, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1825, y por otro lado, el descubrimiento de América, que se celebró también ese mismo día del año 1492. Con respecto a la batalla de Sarandí, estimo indispensable ubicarla dentro de un contexto histórico, referirme al escenario en el cual se desarrolló esta importante batalla. El 19 de abril de 1825 desembarca en la playa de la Graciada aquel contingente de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja, que se indicó que constituían 33 orientales. Lavalleja en ese momento hace una manifestación cuyo exordio decía argentinos orientales, estableciendo claramente que no se trataba de un movimiento independentista, que se trataba de un movimiento de ciudadanos, de habitantes de la provincia unida del Río de la Plata, que intentaban liberar a esta provincia del yugo que le había impuesto primero el Imperio de Portugal y luego el Imperio del Brasil. Inmediatamente después del desembarco, comienzan a unirse a Lavalleja distintos contingentes de compatriotas para embarcarse en esa cruzada libertadora. Pero uno de los más importantes que se une a él es el general Frutuoso Rivera, que precisamente en el día de hoy se celebra el aniversario de su nacimiento, porque nació el 17 de octubre de 1784. Rivera se une a su compadre, a Juan Antonio Lavalleja, a las orillas del arroyo Monzón. Y eso se denominó en su momento el abrazo del Monzón, pero no siempre fue interpretado del mismo modo. Hubo algunos que consideraron que se trataba de una circunstancia muy diferente. Y les voy a relatar una anécdota personal. Allá por el año 1972 yo era director del Instituto de Artigas del Servicio Exterior, la Academia Diplomática Uruguaya, y uno de los profesores asignados para dictar el curso de Historia Nacional lo era el doctor Carlos Alberto Roca. Yo estaba presente en la clase que dictó sobre estos temas y dijo que el abrazo del Monzón no había sido tal, que lo que había sucedido era que Lavalleja lo había tomado prisionero a Rivera. Y luego, refiriéndose a la batalla del Rincón, a la que yo voy a hacer referencia un poco más adelante, dijo que había sido un mero robo de caballos. ¿Se imaginan ustedes cómo reaccioné íntimamente, porque no podía interpelarlo frente a los alumnos? Pero cuando terminó la clase lo cité a mi despacho y lo reprendí en cierta medida. Le dije que él no podía hacer una afirmación de ese tipo, que cómo iba a decir que lo había tomado prisionero un hombre como el general Rivera, que conocía palmo a palmo todo el territorio de la banda oriental, que tenía una información como ninguno, que era un extraordinario vaquiano y un hombre sumamente astuto, iba a ir con unos pocos soldados a arrimarse al campamento de Lavalleja para que Lavalleja lo tomase prisionero. Pero además había una relación personal muy importante entre ambos. No solamente eran compadres, sino que Lavalleja se había casado con Ana Monterroso,
a distancia, y el que lo había representado había sido el Fruto Rivera. De modo porque eso da la pauta de que efectivamente existió ese abrazo, esa relación tan personal que existía entre ambos. Y en cuanto a decir que la batalla del Rincón fue un mero robo de caballos, me pareció realmente disparatada. Y les voy a mencionar este acontecimiento que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1825. En esas circunstancias, Rivera toma conocimiento de que el gobernador de la provincia oriental, en aquella época denominada provincia Cisplatina, que era el señor Lecor, enviaba un contingente de 700 hombres al mando de los coroneles Jardín por un lado y Mena Barreto por el otro, con el propósito de atacar a la Valleja que se encontraba en la localidad de Durazno. Este contingente, antes de desplazarse hacia Durazno, lo hace hacia el Rincón de las Gallinas, o Rincón de Aedo, en la confluencia de los arroyos de los ríos Uruguay y Río Negro, y donde estaban pastando miles de caballos que pertenecían al imperio del Brasil, al ejército imperial brasileño. Rivera toma conocimiento de ese hecho y entonces se adelanta, captura a los centinelas y guardias de ese contingente enorme de caballos que allí existía y lo espera al ejército brasileño. Estamos hablando de un ejército de 700 hombres y busca el lugar más adecuado, incluso los lleva a una zona pantanosa que él conocía muy bien, donde la defensa se hizo muy difícil para las tropas brasileñas. El contingente oriental era muy inferior en número y sin embargo Rivera les inflige una derrota tremenda a los brasileños, a tal punto de que en esa batalla muere el coronel Mena Barreto, mueren 200 soldados brasileños y son capturados el resto, conjuntamente con todo el arsenal que poseían y que fue muy importante para fortalecer desde ese punto de vista el resto de las tropas orientales. Yo quiero hacer referencia, por ser el día de su aniversario, al general Fructuoso Rivera. Fue un hombre muy denostado, pero fue un valiente. Fue un hombre que realizó hazañas militares extraordinarias. La campaña que llevó a cabo enarbolando la bandera Belgrano, la bandera argentina, para recuperar las Misiones, que le permitió ocupar gran parte de la región del Río Grande do Sul, es realmente excepcional desde el punto de vista militar. Pero además era un hombre de características muy especiales, un hombre sumamente generoso. Yo les voy a leer lo que dijo José Enrique Rodó de Rivera. El prestigio irresistible de su magnánima generosidad. No cae sobre la memoria del general Rivera una sola gota de sangre que no haya sido vertida en el campo abierto de la lucha, de todos los caudillos del Río de la Plata, contando lo mismo los que lo precedieron que los que vinieron después de él. Rivera fue el más humano, quizás en gran parte porque él fue el más inteligente. En lid con enemigos desalmados y bárbaros, nunca fue capaz de una represalia cruel. Y para terminar, algo jocoso que tiene que ver con su muerte. No voy a hacer referencia a todos los sucesos que se producen después de la independencia de nuestra patria, pero sí indicarles que allá por 1854 es llamado para integrar un triunvirato conjuntamente con Venancio Flores y Juan Antonio de la Valleja. Él se encontraba en el Brasil y después de atravesar la frontera muere en un rancho ubicado a las orillas del arroyo Conventos. Era ya un hombre de 70 años con una serie de problemas de salud muy serios y bueno, sin la atención debida falleció en esas circunstancias.
y era verano, estamos hablando de enero de 1854. Había que trasladarlo a Montevideo y construyen un ataúd hermético que llenan de caña brasilera y ahí lo introducen a Fructuoso Rivera para trasladarlo hasta aquí a Montevideo para que yaciera como lo hace en la catedral aquí próxima a este Club Uruguay. Dicen las malas lenguas que en el trayecto el ataúd no fue tan hermético como se esperaba y que muchos de los que escoltaban el cadáver glorioso de Fructuoso Rivera llegaron muy alegres y algunos borrachos a Montevideo. Es decir, que en lugar de tomar caña con pitanga o caña con butiá, tomaban caña con Rivera. Y volvamos a la batalla del Rincón. Producida la batalla del Rincón, entonces, Lecor se preocupa enormemente y le ordena al general Ventos Manuel Ribeiro que se traslade con mil hombres para unirse al general Ventos Goncalves, que tenía un destacamento de 1.200 hombres para combatir a las tropas orientales. El ejército oriental estaba compuesto por 3 cuerpos. El ala izquierda al mando del general Rivera, el centro al mando del general Manuel Oribe y la parte derecha al mando del coronel Pablo Sufriategui. Y el comandante en jefe era Juan Antonio Lavalleja, quien emite aquella famosa proclama: carabina a la espalda y sabre en mano. Fue muy importante la batalla de Sarandí en la historia de nuestro país, porque le dio la pauta no solamente al Imperio del Brasil de que los orientales podían recuperar por sí solos este territorio, sino también a las autoridades de la República Argentina. Porque observen lo siguiente: el 25 de agosto de 1825, después de declarar en la Florida írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor los pactos arrancados por el invasor extranjero, en la ley segunda se resuelve la unión, la incorporación en las Provincias Unidas del Río de la Plata, a cuyos efectos se resuelve enviar delegados a fin de que esa solicitud sea considerada por el Congreso Constituyente argentino. Y en la ley tercera se aprueba una bandera provisoria, celeste blanca, impulsó, hasta tanto la provincia oriental fuese aceptada como en su incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y se da un fenómeno muy interesante, y es el hecho de que luego de la batalla de Sarandí, el Congreso Constituyente argentino, viendo la fuerza que tenían las tropas orientales, acepta la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, transcurrieron 2 meses, desde el 25 de agosto al 25 de octubre, que se acepta la incorporación de la banda oriental, la provincia oriental, en que en realidad fuimos totalmente independientes, porque se había declarado independencia y se había solicitado una incorporación, pero esa incorporación no se había producido. La batalla de Sarandí tuvo el mérito de suscitar en las autoridades argentinas la necesidad de apoyar el esfuerzo que los orientales estaban llevando a cabo. Y eso fue decisivo para que, juntamente con la brillante campaña que llevó a cabo el general Rivera de las Misiones, a la que hice referencia anteriormente, y la batalla de Ituzaingó, que tuvo lugar un par de años más tarde, se pudiese concretar un acuerdo diplomático entre el Reino Unido, las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, para que nuestro país surgiese el 4 de octubre de 1828 como un país independiente. Independencia que se obtuvo a espaldas de nuestros próceres. Los orientales no tuvieron participación en esas negociaciones.
Y esto vale la pena destacarlo porque hace algunos meses ustedes tuvieron el privilegio de escuchar a un historiador, un distinguido historiador uruguayo, que sostuvo que la independencia se había obtenido porque Artigas y porque la batalla de Sarandí, y Artigas era absolutamente contrario a transformar a la provincia oriental en un estado independiente. Le ofrecieron la independencia tanto a Álvarez Thomas como a Alvear y lo rechazó terminantemente. Artigas creía, estaba firmemente convencido de que la provincia oriental tenía que formar parte de una confederación de estados como podían ser las provincias unidas del Río de la Plata. El segundo acontecimiento histórico al que me voy a hacer referencia es el descubrimiento de América. Se conmemoran 525 años de ese importante acontecimiento. El gran protagonista fue indudablemente ese marino japonés, genovés, perdón, que fue Cristóbal Colón. La verdad que se le atribuyeron tantas nacionalidades que le podía atribuir en el día de hoy la nacionalidad japonesa. En realidad él procuraba llegar a Zipango, a Japón, en esa navegación que inicia en el mes de agosto de 1492, luego de haber obtenido el apoyo de los reyes católicos y haber podido contar con esas tres carabelas, la Pinta, la Santa María y la Niña. Parten del puerto de Palos y al llegar a las Islas Canarias, en la proximidad de las Islas Canarias, la Pinta tiene un percance en su mástil, tiene que suspender el viaje durante un mes para poder reparar el mástil de la Pinta, y luego de reparado inician ese trayecto que llevó 37 días hasta llegar hasta la isla de Guanaani. Fue realmente una aventura impresionante, los ríos que corrieron, basado sobre la base de una teoría, porque en realidad no todos sostenían, como lo hacía Colón, que la Tierra era redonda. Es decir, se trató de una experiencia muy riesgosa y muy aventurada en aquellas embarcaciones tan frágiles como eran las carabelas de antaño. Lo cierto es que el 12 de octubre de 1492 arriban a la isla de Guanaani, en las Bahamas, y se produce un acontecimiento de una enorme trascendencia para el destino de la humanidad. Hubo evidentemente una influencia recíproca de lo que fue la América descubierta con la vieja Europa. Es decir, de la América llegaron una serie de elementos que eran desconocidos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del aguacate, del maíz, del chocolate, del tabaco y de otros, el tomate, los ajíes, todos víveres que no se conocían en Europa. Y también, obviamente, llegaron de Europa alimentos también desconocidos en América, como el trigo, la cebada, otros elementos como el centeno, la caña de azúcar, etcétera. También hubieron incidencias desde el punto de vista de la salud. Llegaron enfermedades que los indoamericanos no conocían, como la viruela, por ejemplo, el tifus, la fiebre amarilla, pero para Europa llegó también desde América la sífilis, que causó estragos fundamentalmente en el sur de Italia, en la zona que en aquella época estaba ocupada por los españoles. Para referirme a algo realmente interesante con respecto al descubrimiento de América, tengo que hacer referencia a una experiencia que yo personalmente tuve en la República Dominicana. La República Dominicana
durante muchísimo tiempo estuvo en manos de un dictador muy cruel, que era el general Rafael Leónidas Trujillo. Ocupó durante más de 30 años el poder en ese país. Era un régimen absolutamente despótico y tiránico. Y para darles una idea de cómo se manejaba el tema de la seguridad, les voy a contar esta anécdota. El jefe de policía era el general Ludovino Fernández, se llamaban el hacha de Trujillo. Y cuando un delincuente había cometido un delito, el primer delito, al ser liberado necesariamente tenía que pasar por el despacho del general Ludovino Fernández. Y este le decía: mira, chico, tú ahora me estás viendo a mí, pero si vuelves a cometer un delito, no me vas a ver a mí, tú vas a ir a ver al tuerto. Ya sabes, ¿eh? El tuerto era un tiburón, porque a los delincuentes graves o reincidentes los lanzaban en una caleta vivos, donde se remolinaban los tiburones para hacerse una panzada con los cadáveres de esos criminales. Ese era un poco el sistema que imperaba, y les puedo garantizar que la delincuencia era mínima en un país de una enorme pobreza. Pues bien, el 30 de mayo de 1961 lo matan a Trujillo un grupo de conspiradores, y curiosamente el presidente era Joaquín Balaguer. Nadie sabía quién era Joaquín Balaguer, lo había puesto Trujillo porque era un hombre de confianza. Balaguer había sido embajador, ministro de Educación y Cultura, una figura gris, pequeño físicamente, muy callado, muy sobrio, pero de una enorme cultura. Y él sabía a ciencia cierta de que él tenía que estar en la sombra de Trujillo. Pero cuando matan a Trujillo, se efectúa el funeral de este tirano en la iglesia de San Cristóbal, en el pueblo donde él había nacido. Y todo ese pueblo dominicano que había vivido siempre bajo la bota de Trujillo, estaba expectante de lo que iba a suceder. Era algo nuevo. Antes era todo Trujillo y Trujillo y Trujillo, y a pesar de que Balaguer era el presidente, nadie sabía que él era el presidente, porque el que mandaba era Trujillo, era un presidente de papel. Pero en ese momento tiene que hacer uso de la palabra el doctor Joaquín Balaguer, y comienza diciendo: he aquí, tronzado por el soplo de una ráfaga leve, el roble poderoso que enfrentará todos los embates y todas las tempestades. Y esa figura gris, pequeña, de voz muy suave, se agigantó frente a la opinión pública que escuchaba por radio lo que estaba aconteciendo. Y se dieron cuenta que ese hombre podía gobernar, y efectivamente lo hizo, y tomó una serie de medidas bastante demagógicas, pero inteligentes, liberó muchas cosas, aumentó el sueldo a los funcionarios públicos, el salario mínimo, le dio automóviles baratos a los taximetristas, pero obviamente la ola revolucionaria contra todo el rezago del trujillismo cada vez era más fuerte. Se produce una revolución donde hay miles de muertos, interviene la OEA y un compatriota nuestro, que fue un gran canciller y un gran secretario general de la OEA, el doctor José Antonio Mora Otero, interviene para buscar la conciliación y la paz y encauzar a la República Dominicana por la vía democrática. Y lo hace de forma tan inteligente que desde el año 1966 hasta la fecha la República Dominicana es una democracia. Incluso se preocupó muchísimo Mora Otero del sistema electoral para darle garantía a los ciudadanos dominicanos. Y lo hizo acudiendo a juristas uruguayos. Allá fueron Justino Jiménez de Arechaga y Juan Pedro Ceballos, que además de ser catedrático de nuestra facultad, era presidente de la Corte Electoral, y armaron todo el esquema que todavía está vigente del sistema electoral dominicano. Y ustedes dicen, ¿y todo esto qué tiene que ver con el descubrimiento de América? Y bueno, ahí voy. Yo tuve la suerte
de desempeñarme como embajador en la República Dominicana durante la presidencia del doctor Balaguer. Y allá por el año 1978, Balaguer hizo un discurso fantástico sobre el general José de San Martín. La ocasión era la inauguración del monumento al general San Martín. Y yo realmente, escuchar a ese hombre que estaba ciego, que estaba haciendo un esfuerzo mnemotécnico increíble, dando fechas y cifras, y además con esa forma que tenía de exponer tan maravillosa, me sentí profundamente emocionado, incluso porque tengo una enorme admiración por lo que fue la trayectoria del general José de San Martín. Al retorno a mi oficina, hago una nota felicitándolo y diciéndole que solo me atrevía a comparar el discurso que él había realizado sobre el general San Martín con el que había hecho el poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín al inaugurarse el monumento al general José Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo el 28 de enero de 1923. Me contestó sobriamente, agradeciendo el elogio, pero a los pocos días, en un sistema que era muy protocolar, teníamos los jefes de misión el deber de ir a presentarle saludos, era fin de año, vestidos de chaqué, recuerdo. Hacíamos una fila y cada uno iba saludando al presidente Balaguer. Y lógicamente Balaguer estaba ciego. Y saludaba a cada uno conforme al aviso que le daba el director de protocolo. Cuando me arrimo yo, el director de protocolo le dijo: es el embajador del Uruguay. Me da la mano, me separa del grupo y me dice: Excelencia, ¿cómo me va a comparar a mí con aquel gran bate uruguayo que fue Juan Zorrilla de San Martín? Pero quiere que le diga una cosa, me gusta más el discurso que hizo en La Rábida el 12 de octubre de 1892, por el descubrimiento de América. Me quedé frío, me fui de inmediato a buscar después en mi domicilio los discursos de Zorrilla y me encontré con ese que hizo hace 125 años. Y Balaguer tenía razón, fue un discurso maravilloso. Y en esa virtud yo me voy a permitir leer algunos pasajes de ese discurso que hizo Juan Zorrilla de San Martín, que es motivo de orgullo para todos los uruguayos, porque lo eligieron porque él representaba al Uruguay, al país de José Enrique Rodó, de Bafe Berreira, de Valle Ordóñez, de Luis Alberto Herrera, de Horacio Quiroga, de Florencio Sánchez. Era un país realmente extraordinario el Uruguay a principios del siglo pasado y a fines del otro siglo. Y por eso fue elegido Juan Zorrilla de San Martín para hablar por todos los representantes de los países hispanoamericanos al conmemorarse el 4º centenario del descubrimiento de América. Y en esas circunstancias, en un pasaje de su discurso dice Zorrilla de San Martín: como arrastra el cometa su cauda luminosa por los espacios siderales, las carabelas arrastraban en pos de sí por el Atlántico la cauda heroica de la inmensa nube. Y esta a todos los continentes y circundó la tierra como circunda Saturno el resplandeciente anillo. Allá del otro lado refundió como aquí nuestros alientos, nuestras almas. Allá estallaron nuevas tempestades que sacudieron la masa entera de la nube. Brillaron nuevos meteoros que la iluminaron con resplandores cárdenos. Allá continuó el romancero español en las hazañas de los descubridores y conquistadores, y por fin en la de sus hijos. Allá renacieron las Numancias y las Covadongas y las Zaragozas, en el grito Dolores, en los clamores de Boyacá y Carabobo, en las voces de las piedras de Salta y de Junín y de Ayacucho, en la reconquista de Buenos Aires por Montevideo, en las cargas de Chacabuco, de Cancha Rayada y de Maipú,
y en la aurora de Sarandí, en las dianas de Ituzaingó, en la aurora de Sarandí, Zorrilla en ese momento y destaca la importancia que tuvo la batalla de Sarandí como algo que constituyó la aurora, el surgimiento de nuestro país. Y termina sobre San Martín, y también lo voy a hacer yo. Mirá, señores, esas banderas que como aves marinas empapadas de sol y de luz de mar aletean en esos altos mástiles clavados en la tierra que circunda el convento de la Rápida. Es la España de este lado quien han arbolado así esos colores, para arrancarnos a nosotros, a los hispánicos del otro lado, una lágrima de gratitud y de ternura. Son nuestras queridas banderas nacionales, llenas del alma de nuestras patrias americanas, y que al agitarse, mezcladas con ese pabellón español de oro y llama que entre ellas resplandece, son aves de la misma banda, son flores del mismo tronco, son colores del mismo arco luminoso que cruza el cielo de la historia, son las banderas hispánicas, están en su puesto, señores, están bien ahí, junto al convento de la Rápida, que benditas sean. Muchas gracias.